Hola, hola, mis queridos seguidores de YouTube. Qué emoción tenerlos de vuelta en nuestro espacio favorito, ese rincón mágico donde desentrañamos los secretos y las maravillas del fascinante mundo del espectáculo. Espero de todo corazón que se encuentren estupendamente con las pilas cargadas y listos para zambullirse en un chisme que, les aseguro con la mano en el corazón, los dejará boquiabiertos. Hoy nos adentraremos en un torbellino de especulaciones que involucra a dos nombres que resuenan con una potencia inusitada en el universo de las telenovelas y el frenético mundo de las redes sociales, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ya sé perfectamente lo que están pensando. La pareja que conquistó el corazón de millones de fans en todo el planeta. Pero hoy, mis estimados, el foco no estará directamente en los altibajos de su romance, o al menos, no de forma lineal. Vamos a desgranar un momento específico que, según los susurros de los rumores y las teorías más audaces, ha sido de una intensidad que quita el aliento. Y es que si algo hemos aprendido de Can Yaman, es que es un hombre de pasiones desbordantes, de gestos que a menudo trascienden lo ordinario, y cuando se trata de esa mujer que le roba el aliento, puede llegar a protagonizar escenas que escapan a toda lógica conocida. Así que por favor pónganse cómodos, abróchense los cinturones imaginarios, y prepárense para un viaje a través de las especulaciones más jugosas, porque hoy vamos a explorar la reacción de Can Yaman ante una propuesta que, según se rumorea con insistencia, hizo la deslumbrante Demet Özdemir. Y no estamos hablando de una de esas proposiciones de matrimonio convencionales, aunque sé que muchos de ustedes, como yo, suspiran por esa posibilidad. Estamos hablando de algo que, de acuerdo con fuentes que se autodenominan cercanas al círculo íntimo, habría sido capaz de sacudir los cimientos mismos de su relación, o al menos, esa es la percepción que dejaron en quienes supuestamente fueron testigos presenciales. Para poder apreciar la magnitud de lo que estamos a punto de desentrañar, es fundamental que retrocedamos un poco en el tiempo, hasta ese momento cumbre de furor absoluto que protagonizaron Can Yaman y Demet Özdemir con su inolvidable participación en Erkenci Kuş, o como la conocemos cariñosamente en español, Pájaro Soñador. Ah, esa telenovela. ¿Verdad? La química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, tan cargada de una energía que traspasaba la pantalla de televisión y se instalaba directamente en nuestros hogares, en nuestros corazones. Los fans literalmente se volvieron locos, clamando a gritos, implorando que esa relación tan ardiente que veíamos en pantalla se trasladara, se materializara en la vida real. Y, para sorpresa de muchos, así sucedió. Se convirtieron en la pareja del momento, acaparando portadas de revistas, protagonizando innumerables entrevistas, y por supuesto, generando un torbellino incesante de especulaciones y rumores. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo de las celebridades, las cosas rara vez son tan sencillas y lineales como se presentan ante nuestros ojos. Hubo momentos de gloria, pero también hubo altibajos, rumores de rupturas que nos helaron la sangre, y reconciliaciones que nos devolvieron la esperanza, todo ello envuelto en un torbellino mediático que, para ser sinceros, puede llegar a agotar hasta al más ferviente de los fanáticos. Y es precisamente en uno de esos momentos de supuesta alta tensión, o quizás en un instante de profunda y sincera conexión, donde emerge la historia que hoy nos ocupa, esa que ha generado tantos debates y susurros. Se dice, y esto proviene de círculos que se supone conocen a la perfección los entresijos de este mundillo, que Demet Özdemir, en un arrebato de valentía que la caracteriza, o quizás en un momento de pura y desbordante emoción, hizo una propuesta audaz a Can Yaman. Una propuesta que, si hacemos caso a las malas lenguas, dista mucho de ser un simple y romántico ¿quieres casarte conmigo? Tampoco fue algo trivial en absoluto. Fue algo que implicaba un cambio radical de rumbo, un compromiso de una magnitud significativa, algo que para Can Yaman debió representar un verdadero y palpable shock. Intentemos visualizar la escena. Imaginemos ese instante. Quizás se encontraban en un ambiente íntimo, rodeados por un selecto grupo de amigos muy cercanos, confidentes de ambos, o tal vez fue un momento de profunda reflexión personal, una pausa necesaria después de una discusión acalorada o una etapa particularmente intensa y demandante de su relación. Y de repente Demet, con esa mirada suya tan particular, esa mezcla de dulzura infinita y una fortaleza que desarma, suelta la bomba. ¿Qué podría haber sido esa propuesta? Una invitación a mudarse juntos de forma permanente, sellando su unión. ¿Un ambicioso plan de futuro que implicaba un sacrificio considerable por parte de Can? ¿O quizás un
A propuesta para emprender juntas un proyecto empresarial o artístico que ella soñaba con llevar a cabo y para el cual necesitaba su apoyo incondicional y su total compromiso. Las posibilidades son tan infinitas como nuestra imaginación, y precisamente ahí reside la magia y el encanto de estos misterios que tanto nos apasionan, ¿verdad? Lo que sí se rumorea con una insistencia casi febril es la reacción de Can Yaman ante esa propuesta. Y aquí es donde la trama se pone verdaderamente jugosa e interesante. Porque Can, como bien saben todos sus fieles seguidores, es un hombre que vive y respira pasión, a veces un tanto impulsivo pero también dotado, al menos según la imagen pública que proyecta, de un corazón de oro. Dicen las fuentes que cuando Demet formuló su propuesta, Can se quedó absolutamente helado. Literalmente congelado en el tiempo. Como si el universo entero se hubiera detenido por un instante fugaz. No era una sorpresa anticipada, no era algo que él hubiera estado esperando, y eso, mis queridos amigos, es precisamente la clave que desvela este enigma. Algunos de esos supuestos testigos, si es que podemos conceder tal denominación a las fuentes anónimas que alimentan este tipo de historias, describen su reacción como una intrincada mezcla de incredulidad pura y asombro absoluto. Sus ojos, esos ojos que tan a menudo vemos expresivos y cautivadores en pantalla, se abrieron de forma desmesurada. Se cuenta que tardó varios segundos, que parecieron eternos, en procesar realmente lo que estaba escuchando, lo que le estaban diciendo. ¿Y luego qué? Aquí es donde las versiones comienzan a divergir sutilmente como suele ocurrir con las historias que viajan de boca en boca, pero hay un denominador común, una constante que se repite: su respuesta, o la forma en que la manifestó, fue completamente inesperada. No fue un sí, por supuesto, rotundo e inmediato, que habría sellado el momento con una euforia desbordante. Tampoco fue un rechazo tajante y categórico, que habría generado una decepción profunda. Fue algo mucho más complejo o matizado, lleno de sutilezas. Algunos sugieren que se mostró un poco a la defensiva, que comenzó a hacer preguntas detalladas, buscando comprender en su totalidad las implicaciones profundas de lo que Demet estaba planteando. Otros insinúan que se vio abrumado, quizás un poco asustado ante la magnitud de lo que esa propuesta representaba. Y hay incluso quienes afirman con convicción que, después de ese shock inicial, su reacción se tornó sorprendentemente tierna y protectora, un gesto de amor y de cuidado. Intenten imaginar esa tensión palpable en el ambiente. Demet con la mirada fija en él, esperando ansiosamente una respuesta, y Can, luchando por asimilar la enormidad de lo sucedido. ¿Qué pasa por la mente de un hombre cuando se enfrenta a una propuesta que, por muy positiva y bienvenida que sea, implica un cambio radical en el guión de su vida tal como la conocía? Can Yaman, con toda su fama arrolladora, su éxito profesional indiscutible y su vida pública bajo los focos constantes, también es un ser humano con sus propias inseguridades latentes, sus sueños personales guardados en el alma y sus miedos más profundos. Y una propuesta así, proveniente de la mujer que él mismo ha declarado amar, debió haberlo puesto en una encrucijada existencial, aunque solo fuera por un instante fugaz. Lo más fascinante de toda esta narrativa es cómo contrasta con la imagen pública que tenemos de él. Lo vemos en pantalla como un galán irresistible, un conquistador nato, siempre seguro de sí mismo, que nunca teme expresar sus emociones más intensas. Pero detrás de las cámaras, lejos del implacable foco mediático, quizás las cosas sean radicalmente diferentes. Quizás esa propuesta de Demet tocó una fibra sensible en su interior, lo obligó a una reflexión profunda sobre su futuro de una manera que él no había contemplado ni anticipado en absoluto. Podríamos pasar horas, incluso días, especulando sobre la naturaleza exacta de esa propuesta. ¿Era algo que él sentía que aún no estaba preparado para afrontar? ¿Quizás era algo que iba en contra de sus propios planes inmediatos y de su visión personal de futuro? O tal vez, la explicación más simple y a la vez más profunda, fue simplemente la intensidad abrumadora del momento lo que lo dejó paralizado, sin palabras, sin saber cómo reaccionar. Las redes sociales, por supuesto, se inundaron de teorías y conjeturas. Algunos argumentaban que Can simplemente no estaba listo para ese nivel de compromiso, otros que Demet era demasiado ambiciosa en sus aspiraciones, y los más románticos, aquellos que creen en el amor idealizado, sostenían que Can estaba simplemente asombrado por la audacia, el amor y la valentía desbordante de Demet. Lo verdaderamente cierto es que, después de ese momento que se rumorea tan intenso, la relación entre Can y Demet experimentó sus inevitables vaivenes, sus altos y bajos. Y aunque hoy en día sus caminos sentimentales parezcan
Al haberse bifurcado, esta anécdota, si es que resulta ser cierta, nos deja una imagen increíblemente humana de Can Yaman. Un hombre que, a pesar de su fama estratosférica y su imagen pública tan cuidadosamente construida, también puede ser sorprendido, puede experimentar momentos de duda profunda y puede reaccionar de maneras que escapan a la previsión de cualquiera. Y es que al fin y al cabo, todos somos humanos, ¿verdad? Incluso las superestrellas que admiramos y seguimos con devoción. Las propuestas de amor, de vida, de futuro tienen el poder intrínseco de desestabilizarnos, de obligarnos a pensar profundamente, de sacarnos de nuestra apreciada y a veces sofocante zona de confort. Y si esa propuesta provino de Demet Özdemir, una mujer que, sin lugar a dudas, ha dejado una marca imborrable en la vida y en el corazón de Can Yaman, es totalmente comprensible que la reacción haya sido tan intensa, tan impactante. Es muy probable que nunca lleguemos a conocer los detalles precisos de lo que realmente ocurrió en ese momento crucial. Las celebridades, con justa razón, protegen su privacidad con celo. Pero las historias como estas, esas que nos permiten vislumbrar la parte más humana, la más vulnerable y a menudo desconocida de nuestros ídolos, son precisamente las que nos cautivan, las que nos hacen sentir más cercanos a ellos, a pesar de la distancia insalvable que a menudo nos separa. En definitiva, la historia que circula por ahí sobre la reacción de Can Yaman a una propuesta de Demet Özdemir es un recordatorio potente y necesario de que, detrás de cada portada de revista, de cada declaración pública cuidadosamente medida, hay personas reales con emociones complejas, con momentos de sorpresa inesperada, de duda profunda y de reflexión introspectiva. Y eso para mí es infinitamente más interesante, más cautivador, que cualquier historia de amor perfecta, idílica e inquebrantable. Nos enseña que las relaciones, incluso las más mediáticas y escrutadas por el ojo público, están intrínsecamente llenas de matices, de desafíos constantes y de esos momentos inesperados y únicos que las hacen verdaderamente especiales e irrepetibles. Así que ahí lo tienen, mis queridos y fieles espectadores. Una pequeña dosis de intriga, de misterio y de especulación sobre uno de los dúos más queridos y admirados del mundo de la televisión. ¿Creen ustedes que esta historia tenga visos de realidad? ¿Qué creen que podría haber sido esa propuesta que dejó a Can Yaman tan impactado, tan fuera de sí? Me encantaría, de verdad, leer sus teorías, sus suposiciones, sus ideas creativas en la caja de comentarios que se encuentra justo abajo. No sean tímidos en absoluto, compartan sus opiniones, sus pensamientos más profundos, y a ver si entre todos logramos descifrar este fascinante misterio. Y antes de que se desconecten, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante, si les sacó una sonrisa o les hizo reflexionar un poco, por favor, les pido de corazón que no olviden darle un buen y contundente asterisco me gusta. Eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes, para nuestra comunidad. Y si aún no lo han hecho pero les agrada lo que ven y lo que ofrecemos, los invito a que se suscriban al canal y a que activen esa pequeña campanita de notificaciones. De esa manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de sorpresas. Cada suscripción que recibimos, cada me gusta que nos otorgan, cada comentario que dejan, es una inyección vital de energía y motivación para seguir adelante y traerles las mejores historias y los chismes más jugosos. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarme en esta aventura. Ha sido un placer inmenso compartir esta pequeña dosis de chismes y especulaciones con cada uno de ustedes. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Y hasta entonces cuídense muchísimo, manténganse seguros y sigan disfrutando de sus series favoritas y por supuesto de la vida. Chao, chao.